Este ejercicio dice así. Dados los planos pi1, ax más y menos z más 1 igual a 0, pi2, x más ay más z menos 2 igual a 0, determine, en caso de que existan, el valor o posibles valores del parámetro a para cada uno de los siguientes supuestos. Apartado A, que pi1 y pi2 sean paralelos. Vamos a ver. Nosotros sabemos que si pi1 a1x más b1y más c1z más d1 igual a 0, o mejor dicho, que pi1 a1, lo que hemos dicho, a1x más b1y más c1z más d1 igual a 0, y pi2 a2x más b1y más c1z más d1 igual a 0. Son dos puntos. Primer caso, paralelos si y solo si a1 por x, perdón, a1 entre a2 es igual que b1 entre b2 es igual que c1 entre c2 es distinto de d1 entre d2 y por tanto, en el ejemplo en el que estamos, tendría que cumplirse que a entre 1 fuera igual a 1 entre a fuera igual a menos 1 entre 1, diferente de 1 entre menos 2. Bien, la última condición se va a cumplir seguro, ¿vale? Menos 1 es diferente de menos 1 medio, con lo cual esta condición se cumple. Ahora, a1 entre 1 igual a 1 entre a. A1 o a entre 1 es 1 entre a, quiere decir que a al cuadrado tiene que ser igual a 1. La a que divide a un lado pasa multiplicando al lado izquierdo, el 1 que divide al lado derecho pasa al lado izquierdo, pasa multiplicando al lado derecho y tendríamos a al cuadrado igual a 1. De aquí sería a igual a más o menos la raíz de 1, o sea, más o menos 1. Si ahora igualamos la primera a la tercera, o la segunda a la tercera, daría lo mismo, a entre 1 debe ser igual a menos 1. Conclusión, a menos 1 entre 1. A debe ser menos 1. Así pues, el único valor de a que cumple todas las condiciones es a igual a menos 1. Esa sería la solución al apartado A. Bien, hay un segundo caso que dice que son secantes, los planos son secantes, si y solo si y solo si A1 entre A2 es distinto de B1 entre B2 o A1 entre A2 es distinto de C1 entre C2 o B1 entre B2 es distinto de C1 entre C2. Bien, en el caso particular de que sean secantes, hay una situación en la que son perpendiculares. En particular, serán perpendiculares si A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2, que es el producto escalar de los vectores normales a los planos pi1 y pi2, es igual a 0. Entonces, la condición que voy a utilizar para el apartado B, que me pide que haya el valor o valores de A para que sean perpendiculares, es esta última de aquí. Tendría A1 es A por A2, que es 1. B1 es 1 por B2, que es A. C1 es menos 1 por C2, que es 1. Esto debe ser igual a 0. De aquí, 2A menos 1 debe ser igual a 0. Por tanto, A debe ser igual a 1 medio.
En el apartado C nos pide que la recta intersección de pi1 y pi2 sea perpendicular al plano x igual a y. Tengo por tanto un tercer plano, pi3, x igual a y, o lo que es lo mismo, x menos y es igual a 0. El vector normal a este plano pi3 sería por tanto el 1 menos 1, 0. El vector normal al plano pi1, la ecuación del plano pi1 era ax más y menos z igual a 1, ax más y menos z igual a 1, entonces la ecuación, el vector normal, como os decía, el plano pi1 sería el vector a1 menos 1. En cuanto al plano pi2, su ecuación era x más a por y más z menos 2 igual a 0, x más a por y más z menos 2 igual a 0. Aquí en el plano pi1, perdón, es más 1 igual a 0, quería decir. Más 1 igual a 0. X más a y más z menos 2. Vale, está bien escrito. De aquí, el vector normal al plano pi2 sería el 1a1. Los números que multiplican a x, a y y a z, como sabéis, en la ecuación del plano. Nos están diciendo que halle esos valores para que la recta intersección de estos dos planos, de pi1 y pi2, r igual a pi1 intersección pi2, sea perpendicular al plano pi3. R es perpendicular a n3. Claro, si la recta R es perpendicular al plano pi3, lo había puesto directamente, el vector director de la recta R será perpendicular al vector normal será paralelo al vector normal al plano pi3, ya que yo tendría esta situación, tendría el plano pi3, la recta R, ¿vale? La recta R es perpendicular al plano pi3, el vector director de la recta R está en la recta R, y el vector normal al plano pi3, que también es perpendicular al plano pi3, estaría también según la dirección de la recta R, por tanto paralelo al vector VR. El vector VR lo puedo hallar como el producto vectorial de los dos vectores normales a los planos cuya intersección me da la recta R, o sea, como el producto vectorial de n1 por n2. Tendría entonces IJK, el vector n1 era el a1 menos 1 y el n2 el 1a1. Esto, desarrollándolo por adjuntos, sería I por el determinante que se obtiene eliminando primera fila y primera columna, 1 menos 1 a 1, menos J por el determinante que se obtiene eliminando primera fila y segunda columna, A menos 1, 1, 1, más K por el determinante que se obtiene eliminando primera fila y tercera columna, A1, 1A. Eso es igual a I por 1 más A, menos J por A más 1, más K por A al cuadrado menos 1. Queremos que este vector sea paralelo al vector n3, al 1 menos 1, 0. Por tanto, sería 1 dividido de 1 más A o A más 1, que es lo mismo, igual a menos 1 dividido de menos A más 1, este menos se cancela con este menos y nos da la misma fracción, e igual también a 0 dividido de A al cuadrado menos 1. Entonces, igualando la primera a la primera, 1 entre A más 1 igual a 0 entre A al cuadrado menos 1, 1 entre A más 1 igual a 0 entre A al cuadrado menos 1, resulta que A al cuadrado menos 1, esto pasa multiplicando al lado izquierdo, debe ser igual a 0. Eso es A al cuadrado igual a 1, de donde A debería ser más o menos 1. Si ahora igualamos
si ahora igualamos la segunda a la tercera, 1 entre a más 1 debe ser igual a 0 entre a al cuadrado menos 1, de donde nos sale lo mismo, que a es igual a más o menos 1, porque es la misma igualdad, ¿vale? Al ser iguales, y evidentemente son iguales entre sí. Bien, en principio podría parecer que nos vale tanto a igual a más 1 como a igual a menos 1, pero eso no es así. Si os acordáis de lo que hallamos en el apartado A, en el apartado A vimos que cuando A era menos 1, los planos eran paralelos. Entonces, claro, si los planos son paralelos, no puede ocurrir a la vez que se corten. Entonces, si A vale menos 1, pi1 es paralelo a pi2. Por tanto, no existe R igual a o coincidente con la intersección de pi1 y pi2, ya que la intersección de pi1 y pi2 sería el conjunto vacío. Luego, si la recta R es perpendicular a pi3 y R es igual a pi1 intersección pi2, debe ser A igual a 1. El valor A igual a menos 1 sale analíticamente al resolver la ecuación, pero no es una solución válida, puesto que para A igual a menos 1 los planos pi1 y pi2 no se cortan. Y con esto tendríamos resuelto este ejercicio.